Marta, cuando quieras. Command, I'm getting an alert. It appears we have insufficient inventory to fulfill an incoming order. Production, what's going on? We're predicting schedule changes due to unplanned weather conditions. Analytics? Forecasts show a storm hitting in 24 hours. Social listening confirms the track, and sensitivity models are predicting asset downtime due to flooding and workforce limitations. Delays in delivery of raw materials could cause capacity loss of up to 26%. What can we do? Running alternative production scenarios now. Our best option is to add capacity at the Northeast plant. An overtime shift would meet demand at positive margin impact. The problem is raw material inventory is too low for additional production. Supply, if we did go into overtime, is there anything you can do to get the raw materials there in time? Scanning inventory positions in storage and in transit. I've got raw materials on their way, but 5 days out. Wait. There's material in a warehouse we could get there in 2 days if we ship by air. We've got clear weather on that route and a 150-knot tailwind, which will save on fuel. We got raw materials in 2 days. We could make the order on time and stay within margin thresholds. Exceptions. Can we make this call to go into overtime and divert materials? Verifying this is within our tolerance to make a decision automatically. Command, we're good to go. No need to escalate to the supply chain planner. Okay, Digital Supply Network. Let's do it. Macarena, bienvenida. Es la líder de Analytics en Deloitte y nada, como dicen, la audiencia es tuya ahora mismo. Fenomenal. Bueno, pues primero de todo, contaros un poco, nada, 2 pinceladas sobre mí misma. Quizás, pues, bueno, para inspirar un poco, ¿no?, a los que estáis ahí escuchando. Como se ven en las fotos que os he puesto, una de las características que tengo yo en mi persona es que me encanta el cambio. Soy una persona que siempre estoy haciendo cosas nuevas. Por las mañanas siempre lo primero que hago es dar gracias a Dios, pero luego lo segundo que hago siempre es decirme a mí misma que soy valiente. Es una cosa que, pues que me la digo a mí misma, porque al final es muy importante lo que uno se dice a sí mismo. Si uno se dice a sí mismo que no va a poder o que le va a costar mucho, pues eso se va quedando ahí. Entonces, cuando me levanto por las mañanas y digo que voy a poder con todo, pues es algo que lo hago hace mucho tiempo y me viene fenomenal. Estudié también matemáticas como Soraya, aunque no sé si tengo tanto sentido común como ella, porque es una mujer que cuando la conocí me invadió su sentido común y su practicidad. Estoy muy contenta de estar aquí con ella hoy. Y también me pasó como a ella un poco, que me enamoré de la magia que tienen las matemáticas. En el año 2007 creé mi propia compañía, Conento. La creé para superar mis miedos, porque llevaba mucho tiempo que en mi familia todo el mundo me decía que creara mi propia empresa y me daba mucho miedo. Y lo hice. Después también adopté a mi hija de la India. También hice eso por superar mis miedos. Y creo que ahora que tengo 55 años, puedo decir y compartir con vosotros que la vida me ha enseñado que el amor vence al miedo. Eso es otra cosa que he aprendido y también quería compartir con vosotros. Y entonces ya con esto me meto en mi mundo. Nosotros en Deloitte trabajamos en el área de Analytics and Cognitive, pero estamos ante un mundo nuevo y ante un cambio permanente. Entonces, ¿qué es esto que tenemos aquí? Fijaros. Hay un concepto que es el concepto de singularidad tecnológica. Hay muchísimos académicos que afirman que en el año 2045 se producirá una singularidad tecnológica. Una singularidad es un concepto matemático, que es esto que veis aquí. Es una curva que crece con la característica de que cada vez crece más rápido, más rápido y más rápido, y llega un momento en que ese crecimiento se dispara. Ahí es donde se produce la singularidad. Y ese concepto de singularidad tecnológica lo que nos habla es un poco de ese cambio tan acelerado, que va a llegar un momento en que no vamos a saber un poco como what is next, ¿no?, qué viene a continuación. Yo he puesto ahí unos matices a esa curva roja
Creo que eso va a ser así de una u otra manera, pero es verdad que ya nos estamos dando cuenta de que vamos a poder tener aceleradores, por ejemplo, COVID claramente ha sido un acelerador de esa curva, pero también va a haber frenos a esa singularidad, por ejemplo, todos los temas regulatorios o, por ejemplo, temas que, por ejemplo, que las grandes empresas tecnológicas que toman decisiones y de repente se frenan desarrollos tecnológicos que las compañías están haciendo. Pero de una u otra manera, esa singularidad es lo que tenemos enfrente de nosotros. Esa singularidad tiene dos ejes. Un eje que todos entendemos muy bien y del que todos hablamos, que es el que veis a la izquierda, la tecnología informática, que es un poco decir, oye, es verdad que cada vez estoy viendo más que muchos ordenadores y muchos programas hacen cosas que antes hacían los humanos. Ahí están un poco los miedos que tenemos muchos, ¿no? De, oye, vamos a perder nuestro trabajo porque si las máquinas están. Y vamos a hablar de eso en la charla, pero también quiero poneros el otro eje, que es el eje de la biotecnología, que es el eje en el que la tecnología se va a meter dentro de los humanos. Los humanos vamos a experimentar dos grandes cambios en el futuro. Por una parte vamos a dejar de hacer cosas que venimos haciendo hace muchos años, pero por otra parte también vamos a cambiar por dentro. Y estas dos cosas, como podréis vosotros mismos concluir, pues le hacen a uno un poco como decir, Dios mío, pues no sé, ¿no? Qué difícil, me cuesta imaginar ese mundo que viene dentro de 10 o 20 años. Actualmente ya se está produciendo un cambio de paradigma muy importante. Y os voy a razonar matemáticamente por qué afirmamos que hay un cambio de paradigma. Veis ahí que tenemos tres cosas. Primero, ahora con el desarrollo tecnológico, nosotros tenemos acceso a muchos datos. Nosotros siempre hemos tenido, como decía Soraya, acceso a datos. Siempre hemos sacado conclusiones con los datos. Lo que está sucediendo ahora es que hay muchos datos, datos cada segundo y un montón de datos distintos. ¿Qué sucede cuando hay tantos datos cada segundo? Que no me caben en la cabeza como humano. Necesito una máquina que sea capaz de procesar esa cantidad ingente de datos. Además, esos datos son de cualquier tipo. ¿Qué quiere decir eso? Porque me diréis, a ver, un dato es un dato. ¿Qué quiere decir de cualquier tipo? Quiere decir que nosotros estamos acostumbrados hace tiempo que las empresas decías, oye, tengo los datos de ventas, tengo los datos del precio de los productos, tengo los datos de las hipotecas que concedo. Pero ahora hemos pasado a una realidad en la que una imagen es un dato, un vídeo es un dato, un texto es un dato. Y de nuevo es un dato que tiene la característica de que el humano es incapaz de procesar ese dato en el momento en que ve una imagen. O sea, yo veo una imagen y sé lo que veo, pero no puedo en ese momento dar un dato o trasladar esa imagen a datos que puedan a su vez casar con otros muchos datos. Y por último, el tercer punto es, para mí, el más importante, que es el tiempo real. ¿Qué quiere decir el tiempo real? Pues que ahora la tecnología lo que nos permite es a que, según llegan muchos datos de cualquier tipo en tiempo real, somos capaces de tomar decisiones en tiempo real. Y de nuevo, el humano sale de la ecuación, porque es imposible que yo o que Soraya en tiempo real estemos tomando decisiones que os afectan a cada uno de vosotros. Pero sin embargo, las máquinas programadas con inteligencia artificial sí que pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué se produce el cambio de paradigma? No porque los humanos desaparezcamos, que es lo que os voy a contar en la charla, sino porque los humanos se reubican. Donde las máquinas hablan entre sí, los humanos no pueden estar entre medias, porque como veis, no encajan en muchos datos de cualquier tipo y en tiempo real. Entonces, ¿cuál es la realidad hoy por hoy de Analytics? Ya lo anticipaba Soraya. Ella decía que hacían en el Santander dos tipos de analítica. La analítica de casos de uso de, oye, tengo un problema, pero tengo estos datos, ayúdame a resolverlos. Una analítica entre humanos. Pero luego también cada vez más hay una analítica que va embebida en la máquina. Una analítica que lo que haces es entrenar a la máquina, le das una serie de pistas al principio y luego la máquina por sí misma ya va a ir reentrenando y haciendo esos algoritmos crecer y mejorar. De la analítica entre humanos, la analítica entre humanos es infinita, tantas como problemas los humanos podemos poner encima de la mesa. Aquí en esta matriz
veis algunas de las cosas que se hacen en las empresas. Por eso decía también Soraya, ¿no? Os animamos muchísimo a que os metáis en este mundo. Es que además es apasionante, porque lo mismo estás un día analizando las métricas de marca y reputación. Otro día estás haciendo analítica para temas de recursos humanos. Otro día estás haciendo predicciones. A veces haces predicciones mensuales, otras veces las haces diarias. Otras veces haces, por ejemplo, geoanalytics. Analizas, por ejemplo, dónde abrir tiendas en España para maximizar las ventas de una compañía. A veces tratas con precios, otras veces tratas con promociones, a veces tratas con temas de publicidad, otras veces tratas con temas de clientes, de personas. Y luego tienes toda esa área ahí arriba que veis de Cognitive Analytics, que es todo lo que tiene que ver con la novedad, ¿no? Con poder poner sensores en los sitios, por ver dónde la gente se para en las tiendas, analizar las imágenes. En fin, es un mundo apasionante, apasionante. ¿Qué sucede respecto a los perfiles? Cuando yo era joven y trabajaba en este mundo, pues me pasaban dos cosas que ahora ya no me pasan. Lo primero que me pasaba es que tú hablabas a la gente de estas cosas y la gente se quedaba maravillada. Decías, oye, podemos hacer modelos y tal. Y la gente decía, oye, pues qué maravilla y tal. Ahora cuando yo voy a los clientes, todos los clientes tienen personas como Soraya, perfiles, un montón de departamentos. Por eso está viendo tantas oportunidades en este campo. Pero también yo antes, por ejemplo, lo mismo hacía un roto que un descosido, porque lo mismo hacía un modelo que luego hacía una pequeña herramientita que entonces nos valía, se la colocábamos en el ordenador de los clientes para que la pudieran manejar. Ahora es imposible. Ahora necesitamos un montón de perfiles diferentes, que los veis ahí en filas, ¿no? Necesitamos expertos de negocio, necesitamos arquitectos, necesitamos ingenieros, necesitamos científicos de datos. Y como se veía en el vídeo, ese vídeo en el que se veía todo analítica por todo lado, pero en ese vídeo se veía otra cosa que es muy importante. Se veía trabajo en equipo. Que eso es una cosa, como veis en el vídeo, hay mucha analítica, pero hay humanos también. Hay humanos que deciden, que trabajan con las máquinas, ¿no? Y que toman decisiones en equipo. En este mundo de la analítica hay 6 grandes cosas que todos tenemos que tener en cuenta. Primero, la analítica que desarrollemos tiene que ser end-to-end, es decir, tiene que ir desde el principio del problema hasta que realmente resuelva el problema en el cliente y la solución analítica se quede implantada en el cliente. Tiene que tener una visión empresarial, o sea, no vale que lleguen los datos y que tú te pongas a jugar con los datos, no. Tú tienes que tener preguntas, buscar datos y siempre con una visión de negocio. Todo tiene que ser cada vez más en entornos en la nube, que ahora os voy a enseñar un ejemplo ahora. Tenemos que estar constantemente aprendiendo. Yo aquí siempre cuento una anécdota que lo vais a entender fenomenal. Cuando yo era joven, yo me acuerdo que me fijaba siempre que los médicos, siempre que iba a cualquier despacho de cualquier médico, veía que eran despachos llenos de libros y pensaba, es una profesión en la que estás constantemente aprendiendo. Un médico no puede dejar de aprender. Pues lo mismo pasa ahora con los científicos de datos, los data engineers. Son perfiles que no pueden dejar de aprender porque está en constante mejora y en constante cambio. Es un campo apasionante. Por eso si os gusta, pues la verdad es que es una manera de ser feliz cada día que uno trabaja. Y luego veis 2 ejes más que son muy importantes y que como científicos de datos no podemos obviar. La seguridad. Tenemos que ser capaces de que todo lo que hagamos tenga una seguridad para esos clientes que van a delegar tanto en nosotros. Y por supuesto la ética. Tenemos que controlar mucho que los algoritmos no estén sesgados, cuidar mucho los datos, cuidar que el algoritmo por sí mismo esté operando bien, ¿no? Tener ese manejo con los datos. ¿Cuál es el aspecto de esta realidad? ¿Y qué frenos hay ahora mismo en la parte, digamos, de más de tiempo real? Fijaros. Nosotros, una de las cosas que nosotros hacemos es ser capaces de medir cómo están funcionando las campañas publicitarias de las compañías. Y yo tengo todos los algoritmos necesarios para que las compañías sean capaces de medir esto en tiempo real. Tengo la tecnología. ¿Qué sucede? Que aunque yo tengo la tecnología, los proveedores de estos datos no tienen ese tiempo real. Entonces, una de las cosas que pasa mucho en las empresas y que tenemos que tener paciencia es que aunque una de las piezas ya esté trabajando en tiempo real con un montón de datos y de cualquier tipo,
hasta que esa pieza hable, se conecte con otra pieza que también esté funcionando en tiempo real, no conseguimos que todo funcione a la vez y en tiempo real. Entonces, hay que tener un poquito de paciencia y ser capaces de construir algoritmos mixtos. Algoritmos que tengan a lo mejor partes que no se pueden adaptar con ese dato en tiempo real, pero que sí aprovechen otras partes que sí se pueden adaptar con ese tiempo real. ¿A qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos a decidir las empresas entre velocidad versus profundidad. Fijaros, velocidad, las decisiones se toman en segundos de manera automática personalizada ya. Profundidad, se necesita tiempo para pensar, decidir, crear y llevar a buen fin. Yo os voy a contar una historia personal que me ha pasado esta semana. Y es una cosa que yo también digo mucho. El gran kit del cambio, de la evolución del ser humano. O sea, todos nosotros, algunos de vosotros seguro que sois muy jóvenes, pero uno va notando este cambio. Pero hay una diferencia entre cómo yo noto el cambio que como lo nota la gente que están haciendo ahora o que son muy pequeños ahora o muy jóvenes ahora. ¿Y por qué os cuento esto? Yo os decía lo de la anécdota. Porque esta semana en LinkedIn me escribió un chico y yo estaba contando lo importante que es seleccionar las variables en un modelo y sentarte a pensar qué variables meter. Y este chaval, que era un chaval joven, él me decía, ¿pero qué dices? O sea, es que para nada pierdas el tiempo en eso. Ya la máquina te va a decidir qué variables son las que van a ser elegidas. Y me doy cuenta de que lo que para mí es hoy en día un dilema entre tengo que elegir entre velocidad y profundidad, para la gente que viene detrás de mí ya no es un dilema. Para ellos es velocidad. Y aunque yo les diga lo que les diga, ellos ya viven en una realidad donde lo que premia es la velocidad. Y también uno tiene que tener la humildad para saber que los que vienen detrás son distintos a los que ya estamos más adelante. Hay dos grandes puntos de vista en cuanto al futuro de las máquinas y de los seres humanos. Por una parte está la gente que defiende la paradoja de Moravec, que son los que dicen que la paradoja de Moravec dice las cosas que son fáciles para los humanos son difíciles para las máquinas y viceversa. Y os pongo un ejemplo. Una máquina la enseñas a jugar al ajedrez, no hay un humano que la gane. Sin embargo, a una máquina le dices, la tienes que programar para que vaya al cuarto y coja la pelota roja entre un montón de pelotas, y eso es una cosa que es bastante difícil de conseguir. Sin embargo, un niño de 4 años, se lo dices y lo hace. Entonces, los que defienden esta paradoja defienden que el futuro es un futuro de humanos trabajando con máquinas, como veíamos en el vídeo, un futuro de ese estilo. Tenemos que aprender a llevarnos bien con las máquinas, a ser capaces de trabajar con ellas. Pero luego hay otra vertiente. La vertiente un poco como la de este chico, ¿no?, que me contactaba por LinkedIn, que es la que dice, fijaros, el ser humano, ¿por qué ha pensado el ser humano? O sea, ¿por qué el ser humano ha ido evolucionando a medida que ha ido pensando? Pues porque el ser humano ha ido siempre intentando mejorar, y por ese intentar mejorar se ha esforzado en pensar y en crear. Si nosotros ahora ese pensamiento lo delegamos en las máquinas en gran medida, pues lógicamente como seres humanos no es que vayamos a dejar de pensar, pero el ser humano se va a ir retirando de esa toma de decisiones y la máquina, esta es otra manera de pensar, va a liderar un poco esa faceta de pensamiento. ¿Cuál es mi recomendación para todos vosotros? Es un ejercicio que yo hago a menudo y que todos deberíamos de hacer, y es imaginarnos el futuro. O sea, hacer el ejercicio, y si se hace en grupo mejor, de decir, venga, este fin de semana, por ejemplo, para el equipo de Soraya, este fin de semana nos vamos a ir a casa y vamos a imaginarnos todos dónde vamos a estar y qué va a estar haciendo el Banco Santander en el año 2030. Y para llegar a ese futuro tenemos que ir despacito. Tenemos que decir, estamos en el 21, ¿cómo creo qué va a pasar en el 22, en el 23, en el 24, hasta el 30? Y luego volver y poner esas cosas en común. Es un ejercicio súper refrescante y súper interesante. Y además, pedirte a ti mismo, esa proyección, ¿no?, ese esfuerzo
a proyectarte cómo crees tú que vas a estar, es un ejercicio muy bueno también para cada una de las personas. Y la última diapositiva que os quería compartir es esta diapositiva que yo me he dado cuenta trabajando con la gente que hay dos tipos de personas en las empresas. Los dos son totalmente lícitos. Pero fijaros, hay personas que estás atento a las novedades en temas de transformación versus esperas a que tu empresa te cuente novedades. Sientes que el futuro ya está aquí y te preocupa anticiparte versus crees que hay cosas que van a cambiar, pero no tan rápido como dicen. Te interesas por formarte y no te asustan los cambios que puedan venir versus te cuesta empezar con cosas nuevas y te asustan los posibles cambios. Estás apuntado a algún comité en tu empresa que trata temas de transformación versus no formas parte de ningún comité que trata temas de transformación en tu empresa. Y por último, ¿te gusta estar en contacto con startups o no sueles interesarte por lo que hacen las startups? Claramente son dos tipos de personas. Las personas que se esperan a que todo esto suceda, ¿no? Y a que le transformen a uno. Y luego las personas que realmente dicen, oye, esto va a cambiar. Cada día es distinto. Y yo quiero formar parte de esta transformación, quiero liderar esta transformación. Como os digo, las dos son lícitas y os toca elegir qué tipo de persona queréis ser.